Hola, buenas tardes a todos. Ya tenía un buen rato que no hacíamos transmisiones y lo habíamos estado pensando constantemente en compartir más temas, pero bueno, pues han pasado tantas cosas en estos últimos meses que nos había resultado difícil hacer espacio para compartir nuevamente con todos. Entonces, bueno, el tema de hoy es la inmunidad y la crisis, una perspectiva desde la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva. Entonces, queremos hablar de entender al sistema inmune como un sistema complejo, y la intención es analizarlo desde distintos ángulos, eh, empezando por la inteligencia artificial y la ciencia cognitiva, que ya les iré hablando de a qué nos referimos con este tema. Entonces, me permiten un minuto, nada más voy a compartir el video y empezamos. Mm, Vamos a copiar el enlace. Muy bien. Entonces, no le puse bien la privacidad. Ok, listo. Bueno, además de todo, no había querido hacer otra publicación porque la idea es tenía las ganas de hacerlo con otra herramienta de transmisión para poder compartir pantalla, para poder compartir links, para poder compartir material y poder hacer estas transmisiones, digamos, más de servicio para las personas que quieran enfocarse en investigar algún tema en concreto de lo que estemos hablando. Entonces, la inmunidad y la crisis. Ahora sí, vamos a empezar. Em, Bueno, y también nada más recordarles a quien nos vaya a ver en esta transmisión o quien nos esté viendo que si cualquiera de estos temas les interesa, les invitamos a nuestro canal de Facebook, a nuestra fanpage, que es Sensei MX, Sensei MX. Esa es la liga para que puedan seguirnos sin el 8. Aquí estamos en Facebook. En CNCCMX. Muy bien, pues el primer tema. Vamos a primero a revisar digamos, en este punto en el tiempo, qué entendemos por sistema inmunitario, digamos, o por lo menos la teoría clásica del sistema inmunitario, con nuestro buen amigo Wikipedia. Y les voy a leer nada más un rengloncito, dos rengloncitos de la descripción para darnos una idea de cuál es el status quo de la definición, ¿no? Y dice, el sistema inmunitario es el conjunto de elementos y procesos biológicos en el interior de un organismo que le permite mantener la homeostasis o equilibrio interno frente a agresiones externas, ya sean de naturaleza biológica o físico-químicas, e internas, como células cancerógenas, cancerosas. Reconoce lo dañino y reacciona frente a ello, ya sea agresión externa o interna. Entonces, bueno, esa es la definición clásica del sistema inmunitario. Em, y ahora quiero hablarles, como para ir construyendo este capítulo del sistema inmune, quiero hablar de otras teorías que han sido, digamos, estudiadas por distintas personas, y sin embargo ahorita todavía siguen siendo un poquito em, debatidas por la visión moderna de cómo funciona el sistema vivo, el sistema inmune y el cuerpo como tal.
Entonces les quiero hablar de una teoría, de la teoría de la memoria de las células. Y resulta que digamos, en la teoría moderna médica y del cuerpo humano y a nivel celular, las células no tienen capacidad de almacenar memoria, porque al final del día la teoría es que la memoria del ser humano, por ejemplo, vive en sus neuronas o está almacenada en la estructura neuronal. Sin embargo, eso da por hecho que ninguna otra estructura en el cuerpo humano tiene la capacidad de almacenar memoria, ¿no? Y por memoria nos referimos a información que, o un flujo de información que de cierta u otra manera el cuerpo tiene la capacidad de almacenar, ¿no? Entonces, viene un flujo de información, ya sea emergente por el contexto exterior del sistema vivo o interno, y, y el organismo tiene la capacidad de almacenar esa información, entonces decimos que está almacenando memoria, ¿no? En la definición, digamos, amplia de memoria. Entonces, de acuerdo a estas teorías debatidas, incluso no nada más la memoria existe en las conexiones neuronales, sino incluso cada célula puede tener una memoria de su interacción con otras células y de su interacción con su medio ambiente en general, dentro del cuerpo humano, ¿no? O fuera también. Entonces, ahora, es debatible este tema porque decimos que las células em, no pueden tener memoria al no tener neuronas o al no tener una estructura que le permita almacenar esos intercambios con el mundo exterior, esos flujos de información. Ahora, mucho de lo que argumentan estas teorías novedosas es que las células almacenan, si ustedes bien saben que la membrana celular, digamos, es como la puerta entre el mundo externo y el mundo interno de la célula, ¿no? Es lo que define su piel, digamos. Entonces, en su piel tiene distintos receptores, y esto lo sabemos también por muchas pruebas que se han hecho, muchos estudios de las células. Tienen distintos receptores y pueden reaccionar a distintas llavecitas digamos, compuestos complejos, a los cuales algunos sí va a reaccionar, otros no va a reaccionar, otros va a sobre reaccionar la célula. Em, y entonces decimos que al final del día, de acuerdo a cómo estos receptores en la superficie celular estén activos, cerrados, saturados o no saturados, podemos llegar a la conclusión de que en la superficie, en la membrana celular, en ese lugar es donde existe la memoria de la célula, ¿no? Y, y no por decir que de esa manera las células guardan memoria, estamos tampoco negando ni afirmando que pueda existir memoria en otros sistemas, ¿no? Cada sistema tiene la capacidad cada sistema vivo tiene la capacidad de reaccionar al medio ambiente y de una u otra manera almacenar ese flujo informático, convertirlo en memoria y después decimos que se convierte en conciencia una vez que uno acciona sobre esa memoria y está, digamos, reaccionando al medio ambiente, ¿no? Es parte de la definición de la vida, es que la vida pueda reaccionar al medio ambiente. Ahora, las plantas tienen otra manera de almacenar su memoria, ¿no? Una manera en la que almacenan su memoria es en la estructura de las raíces. Y de acuerdo a la estructura de las raíces, las plantas van reaccionando a su medio ambiente y van almacenando también distintas etapas y flujos informáticos que reciben del mundo exterior. Y flujos informáticos que reciben también del mundo interior del sistema, en este caso la planta. Entonces, no podemos negar, digamos, en el conocimiento que tenemos actualmente, que, que las células de una u otra manera almacenan información, por lo tanto memoria, porque pues están rodeadas de una superficie de tejido, de la superficie celular, que, que de una u otra manera es una matriz de datos. Está cerrado, está abierto, está saturado, no está saturado el receptor, ha sido dañado o está sobreexcitado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, a través de esa matriz de información ahí tenemos como una especie de disco duro en blanco, entre comillas, que se va a ir programando y reprogramando conforme este individuo celular
vaya interactuando con su medio ambiente o con sus células amigas, ¿no? Incluso ahora sabemos que las células también pueden mandar mensajes y demás y pueden hacer que las células circundantes reaccionen, ¿no? Y se está tocando ya también el conocimiento de que hay comunicación inalámbrica de las células, no nada más con mensajes químicos, sino con mensajes electromagnéticos. Entonces, aquí les quiero compartir un estudio que habla de que las células tienen memoria, también de esto que estamos hablando, alrededor de un experimento que agarraron las babosas estas de agua, em, y vieron que tenían cierto comportamiento. Entonces buscaron las neuronas de este animalito, y las destruyeron con algún proceso que no se explica aquí bien en el artículo resumido. Y resulta que a pesar de haber retirado digamos, la masa neuronal donde se asume que está la memoria de ese individuo, el individuo pudo recuperar el patrón o la actividad que antes hacía y la estructura neuronal o la supuesta estructura donde se almacena la memoria regresó otra vez. Entonces, aquí este estudio es crucial para abrirnos la pregunta y reflexionar sobre si efectivamente las células tienen memoria o no tienen memoria. Em, y es evidente de que hay algo que nos está indicando a que sí, que estos organismos tienen memoria, que las células tienen memoria y que tenemos capacidad nosotros de reconstruir esa estructura que nosotros asumimos como que ahí está la memoria, ¿no? Bueno, aquí está el estudio que les decía de las babosas. Y eso nos lleva a un segundo tema que quiero darles como fundamento a este capítulo del sistema inmunitario, el sistema inmune, y que tiene que ver con la memoria del agua. Entonces, esto es muy interesante porque ha sido un tema muy ampliamente debatido también, en donde la gente, por un lado dicen que sí, por otro lado dicen que es totalmente imposible. Ha habido personas que que asumen o que han teorizado que se puede replicar em, la, la, cómo el agua sí almacena información biológica, información de vida. em, y estas investigaciones novedosas han sido altamente criticadas, ¿no? Por distintas razones. Entonces, yo les quiero hablar de un señor que en su momento fue muy conocido en el campo médico, que se llama Luc Montagnier. Fue muy reconocido porque ganó el premio Nobel por sus investigaciones en relación al descubrimiento del virus del VIH y la relación con el SIDA, ¿no? Entonces, este cuate, ojo, no estoy avalando que todo lo que diga él es cierto o que todo lo que diga él es mentira, de ninguna manera. Simplemente se me hace un personaje muy interesante del cual estudiar y un personaje que sin duda ha marcado tendencia en la historia médica moderna, ¿no? Y en la historia de los tratamientos y en la historia de las pandemias modernas. Entonces, este cuate Luc Montagnier, ya mayor, ya después de haber ganado toda la fama del VIH, se mete en controversia porque empieza a hablar de que, de que, de que él ha demostrado cómo el agua puede guardar la información biológica, y no nada más cómo puede guardar la información biológica, sino cómo en sus experimentos él reconstruye moléculas genéticas, dado que tenga los bloques, digamos, esenciales en una solución acuosa. Entonces, para no hacerles el cuento largo, les invito a que vean el documental aquí está el nombre, Water Memory, de la memoria del agua, de Luc Montagnier.
se habla un poquito de su historia y luego se habla de, digamos, de su caída en controversia y que se va a China y ahí sí le pagan sus estudios y se va a otras universidades, ya no muy famosas, y ahí empieza a hacer sus investigaciones de demostrar que el agua reacciona a los campos informáticos, ¿no? Entonces, lo que él hace es agarra y hace digamos, una especie de reducción homeopática em, de algún tejido infectado o de algún enfermo en particular. Entonces, ¿y a qué me refiero con la reducción homeopática? Es decir, reduce tanto la sustancia en agua destilada, es decir, toma una muestra la diluye con la solución celular en estudio. Y después se agarra, digamos, un 10% o un 1% de esa agua y se vuelve a diluir en un litro de agua destilada y se agita. Y se repite ese proceso varias veces hasta que se pueda, de cierta manera, garantizar que esa agua ya no tiene ningún compuesto de origen que se estaba haciendo. Entonces se asume que esa agua nada más ahora tiene el campo informático mm, de la composición original. Después lo que hizo, él documentó la señal electromagnética de esa reducción, digamos la señal limpiada, después de haber hecho las reducciones, de, que tenía en el compuesto original, biológico. Almacena esa señal de manera digital, digamos en un archivo digital, en un archivo de sonido o lo que sea, en un archivo en donde se guarda la onda electromagnética, la frecuencia, y después la vuelve a emitir en una solución en donde únicamente está los compuestos básicos para generar otra vez una cadena de ADN. Y lo que él empieza a argumentar es que después de estimular el agua con esta frecuencia, se reconstruye la estructura. Em, entonces, entonces él dice, bueno, es que el agua está guardando la memoria en, en el campo electromagnético que puede almacenar, dada su estructura, ¿no? Entonces, esto es lo que ha sido cuestionado ampliamente por la medicina moderna. Es como decir, bueno, yo no he probado, o estas personas que están diciendo esto no han probado cómo es que en la estructura se puede almacenar la información, pero eso no quiere decir que ha sido también negado, pues, con experimentación. El hecho de que no lo hayamos podido comprobar no quiere decir que no sea cierto, ¿no? Y estas primeras experimentaciones modernas, públicas, porque ha habido además muchas otras del tema de la información y la memoria del agua, son de los primeros atisbos, digamos, otra vez públicos, que tenemos de investigaciones alrededor de cómo el agua almacena el agua, a través, digamos, de qué campo energético, en este caso las frecuencias electromagnéticas de radio. em, y empezamos si consideramos como cierto esta experimentación de Montagnier, podemos empezar a reflexionar sobre qué es lo que forma la estructura genética en un principio. Es decir, si tenemos una estructura, un campo de radiofrecuencia que está siendo emanado con tal o tal frecuencia en particular, con tales variaciones, y tenemos los compuestos, esa energía puede hacer que se reestructure la, la, mm, la, la información genética o el ADN. Entonces estamos hablando de que el ADN posiblemente podría estar íntimamente relacionado a la capacidad de sintonizar radiofrecuencias. ¿Qué es lo que hablan muchas personas desde otras perspectivas, como que tu cuerpo sintoniza las energías, etcétera, etcétera? Pero bueno, esto estamos hablando de experimentaciones muy concretas a través de cómo se hace, de cómo lo han estado replicando y de los papers que están ahí públicos. Los invito a leer también el paper de Montagnier en relación a la transmisión y de la información y la reconstrucción de información genética, ¿no? También está público, me parece, por ahí.
aunque me parece que cuesta unos cuantos dólares poderlo revisar. Cuando yo lo vi todavía costaba. Entonces, bueno, aquí está el documental, los invito a que lo revisen y de qué hablan estos sujetos. Em, Muy interesante el tema. Pues bueno, vámonos al siguiente punto del, del temario de hoy, que es ¿por qué les estoy hablando de la información y de la información en el agua y de la ciencia cognitiva y de qué tiene que ver esto con el sistema inmune de nuestros cuerpos, ¿no? En general. Entonces aquí les estoy enseñando grafiquitas de una red neuronal virtual, de cómo se conceptualizan en papel y cómo eventualmente se programan en una computadora. Me pareció relevante este tema. Yo estudié un poquito de ciencias cognitivas en mi carrera, porque tengo especialidad en desarrollo de videojuegos y los temas de inteligencia artificial y demás cosas, pues son de interés para estas concentraciones, ¿no? Sin embargo, son temas bien interesantes, y al final a mí me tocó hacer algoritmos de redes neuronales, algoritmos que les llaman los algoritmos evolutivos o genéticos, en donde se hace, digamos, se permite que pase la evolución y que se intercambie material genético entre una ente virtual y otro ente virtual. Y la intención es llegar a soluciones a problemas que antes no se tenía la solución programada, ¿no? Entonces, básicamente la ciencia cognitiva es es el estudio de cómo funciona la mente humana o la cognición humana, la conciencia. Entonces, y se le llama ciencia porque se hace a través de procesos estructurados como los algoritmos, como la réplica en computadoras, em, y los famosos sistemas de inteligencia artificial que tenemos gracias a los avances de la ciencia cognitiva, que básicamente la ciencia cognitiva es imitar a la naturaleza aplicado a las computadoras, ¿no? Entonces va a empezar a sonar mucho a biología, la ciencia cognitiva, porque bueno, pues todo está inspirado en los procesos biológicos y en cómo funciona la conciencia en los seres vivos. Entonces, me pareció muy relevante el tema de las redes neuronales, porque además está muy usado el día de hoy en prácticamente en cualquier tecnología que ustedes se puedan imaginar. Desde el texto predictivo de San Google, de ponerle cualquier cosa y vamos a ver, si pongo cualquier cosa, me empieza a predecir el- las cosas de acuerdo a los patrones personales míos, ¿no? Eso quiere decir que me está generando un comportamiento predictivo porque ha sido entrenado, la red neuronal de Google que me sirve a mí como usuario, ha sido entrenada por mis hábitos de búsqueda, por mis hábitos de la búsqueda de mis relaciones también, virtuales, y tiene la capacidad de generar, digamos, respuestas predictivas en un instante, ¿no? Incluso mucha gente se sorprende porque estas cosas a veces hablan por ti, ¿no? Tú nada más pones una letra y ya te ponen lo que vas a buscar, por completo, toda la frase casi, ¿no? A veces. Em, entonces, bueno, es prácticamente en todos lados funciona las redes neuronales. Si ustedes tienen sistema bancario y alguna vez les han bloqueado la tarjeta, se las bloquean porque ustedes se salen de los hábitos de consumo habituales, y hay sistemas de inteligencia artificial que detectan esa salida de hábito de patrones usuales, prenden una banderita y el sistema los bloquea en automático, ¿no? De la misma manera funcionan el banning y el ghost banning de las redes sociales, en donde si ustedes publican algo que se salga digamos, del campo informático que se quiere, del campo semántico que se quiere mantener en diálogo, pues solito el algoritmo lo detecta y estas cosas ya no se mueven como se moverían otras cosas, ¿no? Entonces, está totalmente, todos los sistemas modernos utilizan la inteligencia artificial. El famoso Netflix, por ejemplo, utiliza la inteligencia artificial y los algoritmos de redes neuronales que son capaces de predecir patrones, para entrenarse e investigar qué información o
digamos, qué guiones van a ser el servicio para vender más o van a ser los más vistos por la gente. Entonces generan este tipo digamos, de guiones predictivos en donde una máquina está generando las bases de los temas. Y casi casi una máquina también podría escoger a los actores más gustados y a los personajes más amados y a los temas más controvertidos y juntar y hacer sopas. Y eso es ahora lo que se sirve, digamos, en los medios también, como Netflix, pero también en medios no informáticos, medios de comunicación, tales tan comunes como Vice, como en México, como Cultura Colectiva, donde se usa otra vez estos algoritmos para servir lo que la gente está buscando, digamos, el deseo de la gente, y muy importante, no necesariamente la necesidad real de las personas, de información y de contenido de historias, sino lo que más adictivo vaya a ser, ¿no? Entonces, bueno, está en todos lados los sistemas inteligentes. Nos ha ido bien en el desarrollo tecnológico con estas cosas, porque funcionan muy bien y generan soluciones novedosas antes no, que los cuales no teníamos la capacidad de programar, y gracias al poder de cómputo se pueden paralelizar y se pueden hacer cientos de miles de algoritmos funcionando de manera simultánea, analizando a millones de personas, ¿no? De manera simultánea. Entonces, y esto funciona gracias a que ahora podemos tener muchos computadoras trabajando juntas, muchos procesos trabajando de manera simultánea, y por lo tanto podemos simular relaciones entre neuronas virtuales de a millones y millones de neuronas, ¿no? Entonces eso genera millones y millones y millones de relaciones entre una neurona virtual y otra. Entonces puede generar sistemas complejos que generan predicciones también complejas, ¿no? Eh, ¿Y a qué voy con todo esto? Regresando otra vez al tema del sistema inmune. Pues el sistema inmune es básicamente eso. El sistema inmune básicamente es una red de relaciones entre organismos vivos y no vivos. Entre un organismo considerado un todo, un ser humano o un animal o una planta, y su ecosistema. Son relaciones que tenemos entre una parte de nuestro cuerpo y otra parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso genera cierta conducta emergente, y a su vez la relación de todos los órganos, de todo el tejido, de cada célula, de las bacterias que viven dentro de nosotros, eso genera emergentemente el sistema inmunológico. Entonces el sistema inmunológico no es un tejido, no son las células que nos defienden de tal y tal invasor. No está localizada en cierto lugar nada más, en el cuerpo humano o en el cuerpo de cualquier ser vivo, ¿no? De cierta manera, eh, el sistema inmunológico es un sistema complejo que está en constante evolución y que habla de las relaciones que tenemos célula con célula, órgano con órgano, tejido con tejido, ¿no? Cuerpo con sistema emocional, cuerpo con mente, y ente con el sistema externo, con el ecosistema, ¿no? Que es un sistema dinámico también. Entonces, nos llegó un comentario de Beth. Hola Beth. Dice, también podemos generar la detención de un desastre o generar olas de prosperidad. Mm, No me queda claro en referencia a qué parte de lo que estábamos diciendo es. Gracias por tu comentario, Beth. Y si nos aclaras el comentario, con mucho gusto lo platicamos más a fondo. Em, bueno, ahora, ¿por qué les puse estas imágenes? Porque aquí podemos ver, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo de los circulitos, que se alcanzan a ver algunos números, esta imagen que seleccioné. Cuando uno programa una red neuronal, básicamente programas apuntadores a otros neuronas, ¿no? Y cada neurona tiene una conexión a su vez a otras neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos una neurona conectada a otra neurona, esa relación se define con algo que le llaman weight o peso. Es decir,
qué tanta incidencia de que el impulso, el supuesto impulso eléctrico, pase de esta neurona a la otra neurona para que estimule a su vez esa otra red y con qué tanto multiplicador de fuerza, digamos, se va a transmitir energéticamente ese patrón o ese impulso informático. Entonces imagínense que sus ojos son una red neuronal y tienen sensores. Y cuando nacemos no sabemos ver, pero conforme los ojos van siendo expuestos a la luz, a los haces de luz, empiezan a recibir flujos eléctricos. Pum, 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 pum. Y eso lo recibe unas neuronas que están también en blanco, que todavía no saben ver, que empiezan a ser estimuladas. Y conforme son estimuladas, nosotros tenemos una reacción al medio ambiente. A veces vemos algo, un ente informático que no sabemos qué es, no lo sabemos interpretar, pero al final del día nos trae calor, o nos trae que nos quita el hambre, o es papá o es mamá. Tiene cierta calidad de la información y resuelve cierta necesidad biológica. Entonces, ante ese entrenamiento, que esta es una parte importantísima en la teoría cognitiva, en la teoría de sistemas de inteligencia artificial, las redes neuronales hay que entrenarlas. Entonces, en la fase de entrenamiento, uno se expone a distintos impulsos visuales, em, y después de un tiempo, la red neuronal, conforme tiene la capacidad de predecir lo que está viendo, digamos, el resultado, o predecir la información de manera exitosa, digamos que tiene satisfacción y le gusta más ir por ese camino. Es por eso, por ejemplo, que si una persona que está perfectamente sana de su cuerpo y de su mente, etcétera, 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 no lo dejas ver en los primeros meses de vida, posiblemente después ya nunca pueda desarrollar el... el... Discúlpenme un segundito. Disculpen la, la pausa. Bueno, entonces, ¿en qué nos quedamos? Entonces, que una persona que si le tapas los ojos no puede aprender a ver, es decir, sus neuronas no pueden entrenarse, o su red no puede entrenarse con los flujos informáticos y no puede al final aprender a interpretar la información que recibe en sus sentidos. Entonces, el sistema inmune funciona muy parecido a cómo funcionan los ojos, a cómo funcionan los oídos, pero no se almacena en ningún órgano per se, en algún órgano independiente, sino que se almacena en la relación entre todo el sistema. Entonces, el sistema inmune vive en todo el cuerpo, incluso en cosas que no son tangibles materialmente, como en los flujos energéticos muy particulares de voltaje y de materia y de electromagnetismo, etcétera, 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 que el cuerpo mueve. En esos flujos y en su relación con el exterior, ahí también vive el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, en resumen, podríamos decir desde la ciencia cognitiva, perdón, que el sistema inmunitario son las relaciones en las redes neuronales, ¿no? De la red neuronal virtual. Es decir, son esas relaciones que son intangibles, que no podemos medir una por una porque son billones y trillones posiblemente de relaciones de células con células. Si tenemos un trillón de células en el cuerpo o más, y millones y billones de bacterias también, imagínense la cantidad de relaciones ricas que tenemos con toda la vida, ¿no? Estamos íntimamente relacionados con toda la vida, con todos los organismos vivos, de esa manera. Entonces, cuando nosotros... déjenme poner una pausa, dice Guadalupe Hernández. Guadalupe, un saludo. Nicolás, un saludo. Gracias por estar por acá en el video. Gracias por la invitación, con mucho gusto. Gracias por la información, dice Nicolás. Con mucho gusto, a sus órdenes. Ya tenía tiempo que no compartíamos un video aquí en Sensei. Bueno, pues entonces, ahora, esto es nada más digamos, levantar un poquitito el velo
de conciencia en relación a nuestro sistema vivo, al sistema inmune, para compartirles un poquito de que es mucho más complejo de lo que nos lo imaginamos, de que es profundamente consciente de la vida y de su relación con toda la vida, cada sistema inmune con el resto de la vida, y que cualquier cambio exterior o interior, evidentemente va a cambiar la relación que tenemos con nuestro mundo interno, con nuestro mundo externo, y por lo tanto va a generar una readaptación de nuestro sistema inmunológico y de todo nuestro sistema vivo. Entonces, en ningún momento está estático. No sé, y aquí ya podría empezar un poquito a hablar de antivirus de computadora, ahorita no de cuerpos, ¿no? Sino antivirus de computadora. Y si alguno de ustedes, como yo, le tocó usar Windows, con todo el respeto para sus creadores y demás, em, en el pasado, eh, pues resulta que si uno tenía que instalar un antivirus y estarlo actualizando cada mes. Si no, en realidad prácticamente no servía de nada el antivirus porque nuevos supuestos patógenos, ¿no? Virus virtuales, podían invadir tu computadora e infectar, ¿no? la computadora y manipular ahí la información. O borrar tu información. Gloria Sánchez dice: saludos, saludos, Gloria, qué bueno que nos visitas. Em, entonces, virus y antivirus y los virus informáticos. Entonces, imagínense ustedes un sistema inmunitario que se le ocurre a los humanos decir, y voy a tratar de evitar ciertas palabras clave para no meterme en controversias innecesarias, pero imagínense ustedes que ustedes asumen que tienen que hacer una actualización de antivirus eh, una vez cada 3 años, o una vez o 3 veces en sus vidas, ¿no? Díganme ustedes si esa actualización va a servir de algo, ¿no? ¿Por qué no va a servir de nada? Porque pues prácticamente el sistema inmunológico se tiene que estar actualizando de manera constante y frecuente. En todo momento se está actualizando. Cada vez que reaccionamos a la vida hay una actualización del sistema inmunológico y de todo el sistema vivo. Entonces, de nada sirve que de repente te metas una actualización sintética, y me refiero a estas cosas, eh, o no sirve de mucho, porque eventualmente todo lo que esa información ya es información muerta. Es una información que ya no es la actualizada de lo que está pasando en el momento, en tu contexto personal, en tu contexto biológico. Y en otras palabras, me estoy refiriendo a la evidente mutación de todos los sistemas vivos, de cualquier sistema vivo, bacteriano, vírico, especie, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, es un sistema dinámico, está vivo y en tiempo real se está actualizando. Y las actualizaciones forzosas, como las que nos obligaba a hacer el Windows, eh, ¿qué pasaba cuando hacían las actualizaciones forzosas? Cuando las hacíamos. Es bien interesante, ¿no? Que lo que pasaba es, este, lo que terminaba pasando es, pues que se echaban a perder la mitad de los programas que tenemos, ¿no? O que se alentaba la computadora después de la actualización, o básicamente empezaban a crashear o a dejar de funcionar muchos de los procesos que ya teníamos funcionando, ¿no? Por hacer una actualización así como de rajatabla, teorizada de que era necesaria. Entonces, en los sistemas virtuales se teorizaba que era necesaria, se lanzaba la actualización por tal o tal virus o por tal o tal, digamos, riesgo de seguridad, y tronaban a la mitad de las personas, al punto de que muchas empresas, por ejemplo, no actualizaban sus sistemas, ¿no? Se rehusaban a actualizar sus sistemas hasta ser estrictamente necesario. Evidentemente es otra manera de generar revenue, ¿no? Ingresos, si forzas las actualizaciones de sistema en las personas, ¿no? Y lo tienen que pagar. Entonces, esto me lleva al otro tema del subtítulo, que son los medicamentos, los antibióticos y las actualizaciones del sistema inmunitario forzosas. Me refiero a esta situación, em, en donde, en donde tenemos que ponernos a reflexionar profundamente sobre
sobre el uso y sobreuso, sobre todo esa palabra clave ahí, sobreuso de agentes tóxicos para la vida. Entonces, la pregunta es, ¿no? Vamos a poner de ejemplo los antibióticos. La pregunta es, una sobrepoblación bacteriana se da, hablando de charcos de agua, por ejemplo. Una información bacteriana que